Robin McKenzie es un fisioterapeuta neozelandés nacido en 1931. Él fue el creador del método McKenzie, que incluye el abordaje integral de personas con DLC y promueve la exploración del paciente para su posterior calificación en uno de los 3 síndromes mecánicos, que son el lesional, el disfuncional o el postural, con una propuesta estratégica terapéutica para cada uno. Este método plantea la hipótesis de que el cambio en las fuerzas mecánicas sobre el disco intervertebral aumentará o disminuirá el dolor, provocando periferización o centralización de los síntomas del paciente, utilizando movimientos repetidos en el plano sagital para evaluar y tratar estas alteraciones una vez calificado en alguno de los 3 síndromes mecánicos. Primero podemos observar el síndrome lesional, el cual es uno de los más frecuentes y está relacionado con la presencia de desplazamientos internos espinales. El término centralización está asociado a este síndrome y su tratamiento consiste en llevar mecánicamente el tejido comprometido en la dirección opuesta al movimiento que aumenta el dolor. Luego está el síndrome de disfunción, que se caracteriza por el dolor causado por deformaciones mecánicas del tejido con modificación estructural y una amplitud de movimientos limitada en la dirección afectada. El paciente tiene el dolor solo al final de la amplitud del movimiento disponible y cuando la carga mecánica cesa, el dolor desaparece. Es infrecuente y puede ocurrir en dirección de la flexión, extensión o desplazamiento lateral, y su tratamiento consiste en estiramientos repetidos en la dirección de la limitación. Y por último está el síndrome postural, que se caracteriza por la presencia de dolor solo cuando el tejido normal se deforma durante un periodo prolongado, como sentarse en posición encorvada. No suele aparecer de modo aislado, pero si la carga postural normal continúa, esta deformación del tejido puede conducir con el tiempo a un síndrome lesional o de disfunción. El tratamiento es mediante ejercicios de corrección postural. Geoffrey Douglas Maitland nació en 1924 en Adelaide, Australia. En 1962, Maitland escribió un trabajo con el título Los problemas de enseñar la manipulación vertebral para la Asociación de Fisioterapia Australiana. En él presentaba una clara diferenciación entre manipulación y movilización. Se convirtió en el defensor a ultranza de las movilizaciones pasivas suaves en los tratamientos de dolor y más de las técnicas fuertes tradicionales para aumentar la amplitud del movimiento. El concepto Maitland, tal como se dio a conocer, enfatiza una forma específica de pensar, una forma de valoración y constante evaluación, saber cuándo, por qué y cómo se aplica una técnica y adaptarla a la situación individual del paciente. El concepto Maitland es referido como un concepto y no como una técnica. El énfasis no recae sobre una técnica de tratamiento, sino sobre un proceso de toma de decisiones, que implica una valoración analítica y examen del paciente, en la cual nos basaremos para decidir un tratamiento. Maitland introduce el concepto de pared permeable de ladrillo, que separa de un lado lo que el paciente nos cuenta sobre su problema y al otro lado de la pared estarían nuestros conocimientos. Lo que nos quiere decir es que durante la entrevista es importante escuchar al paciente sin generar hipótesis diagnósticas hasta el final, ya que si lo hacemos podemos perder información importante. Existen 2 maneras distintas de aplicar las técnicas de tratamiento según el objetivo que queramos conseguir. La primera es la aplicación de movimiento suave por oscilaciones rítmicas pasivas realizadas en o al límite de la amplitud del movimiento. La segunda es forzar un movimiento desde el límite de amplitud con un impulso súbito, thrust, conocido socialmente como manipulaciones. La diferencia entre estas 2 formas de aplicación de las técnicas es que la primera puede ser resistida por el paciente si es dolorosa, mientras que la segunda, al ser una manipulación forzada, impide el control por parte del paciente. La forma práctica de aplicar este concepto es relacionar el tratamiento con los síntomas y signos del paciente más que con el diagnóstico. El concepto Maitland sigue siendo un concepto dinámico a través de la integración de la evidencia científica actual, siguiendo una continua actualización para proporcionar los métodos de tratamiento más eficaces para satisfacer las necesidades individuales de los pacientes.
Guy Postiu es un kinesiólogo belga dedicado exclusivamente a la fisioterapia respiratoria, responsable del Laboratorio de Exploración Funcional Pulmonar de Bélgica y de muchos más puestos de relevancia dentro del mundo respiratorio. Sus investigaciones le han conducido a proponer un nuevo enfoque de la fisioterapia respiratoria, la obstrucción broncopulmonar del adulto, del niño y del lactante. Estableció así las primeras bases científicas a partir de un concepto personal. Postiu busca una relación entre algunos elementos de la respiración como la presión pleural, elastancia, que es el grado en que un órgano retoma a su forma y dimensiones originales una vez que el estrés de la deformación ha sido suprimido, volumen y flujo del aire. Podríamos así citar algunas de sus premisas que consisten en que los músculos que mueven la caja torácica son los encargados de la inspiración y expiración, produciendo cambios en la presión pleural. El kinesiólogo, al presionar sobre la caja torácica y o abdomen, también va a provocar cambios en la presión pleural. La presión pleural condiciona el volumen y el flujo del aire. El volumen se concentra en el alvéolo y depende de la elastancia. El flujo depende de la resistencia y tiene lugar en el conducto. El flujo y el volumen varían de acuerdo con la variación de la presión pleural. Además, para que se mantenga el equilibrio, cuando el volumen aumenta, el flujo disminuye y viceversa. Las secreciones bronquiales están movilizadas contra la gravitación y no gracias a la gravitación como se admitía generalmente, lo cual invalida la noción de drenaje postural. Guy Postiu es el descubridor de técnicas de limpieza bronquial del adulto y del niño mayor como ELT-GOL, expiración lenta y total con glotis abierta en infralateral. EDIC, ejercicio de débito inspiratorio controlado. Ya en las obstrucciones de las vías aéreas extratorácicas, requiere un tratamiento mecánico y nuevas técnicas en pediatría, aplicando técnicas distintas en caso del lactante, entre las cuales podríamos enumerar expiración lenta prolongada, por las siglas ELPR, PTE, bombeo tráqueo expiratorio, y DRR, desobstrucción rinofaringeo retrógrado.